El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. Ocho de la mañana con 9 minutos. Ya está junto a nosotros en este momento el legislador Vicente Almeida, de las filas del Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, y de quien destacábamos en nuestra introducción en el comentario contertulio. Fue uno de los legisladores que en su intervención se mostró con argumentaciones, con fundamentos totalmente contrario y opuesto al contenido del proyecto de ley de crecimiento económico, como la ha denominado el gobierno. Es más, citamos dos calificativos que mencionó Vicente Almeida ayer. Calificó al proyecto económico del Ejecutivo como una ley perversa y maldita. No lo digo yo, lo dijo Vicente Almeida. Bienvenido, legislador. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días, Alexis. Buenos días a los radioescuchas. Oiga, ¿por qué perversa y maldita? Bueno, porque había que ponerle un calificativo a una ley impuestera que solamente traía al pueblo ecuatoriano problemas económicos. Una ley que fue concebida sin sociabilizar con ningún sector, ni el sector productivo, ni el sector agrícola, ni el sector empresarial. Con ninguna parte de la sociedad fue sociabilizada, valga la redundancia. Una ley que lo único que hacía era recoger impuestos aproximados, que no estaba calculado, ¿no?, en el tema económico, donde ponía en riesgo la dolarización. ¿Por qué se ponía en riesgo la dolarización, asambleísta? Por muchas cosas. Usted sabe que lo que pasó en el año 98, 99 en el país fue nefasto, ¿no? El Banco Central perdió sus facultades en aquella ocasión con la famosa ley que salió de la ley de régimen bancario. Hoy querían ponernos también que la superintendencia de bancos pierda el control que tiene sobre el Banco Central, con un agravante. El famoso director que iban a poner de supervigilancia del Banco Central era nombrado por un directorio, y ese directorio es puesto a dedo por el presidente de la República, lo cual volvía peligroso que los depósitos de todos los ecuatorianos estén en manos de una sola decisión, que muchas veces puede que no sea conveniente. Y entonces la dolarización, que no es otra cosa en economía, y para hacerla muy simple para los radioescuchas, la dolarización no es más que una caja chica. Usted gasta, sus egresos funcionan a través de sus ingresos. Y entonces lo que está pasando hoy día en el presupuesto general del Estado, tiene un déficit que bordea los 5.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no tienen los suficientes ingresos para justificar los egresos. Una ley maldita, porque no contemplaba nada de rebajar el gasto público. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué queremos? Esa es la pregunta. Oiga, a ver, usted pertenece a la bancada del Partido Social Cristiano. No le voy obviamente a responsabilizar, ni mucho menos, sobre tal vez errores que se pudieron cometer en el pasado. Pero el Partido Social Cristiano sí cometió errores en el pasado, y usted ha citado, por ejemplo, cuestiones que ocurrieron en los 90s. La flexibilización de las funciones de regulación y de control del sistema bancario a partir de estas reformas a la ley de instituciones del sistema financiero en el año 94. En el año 98 la ley de creación de la AGD. En el año 98 la eliminación del impuesto a la renta y la creación del impuesto a la circulación de capitales. Cito estos elementos porque en estos episodios que estoy mencionando el Partido Social Cristiano fue un actor protagónico. Seguí de cerca desde el viernes de la semana antepasada hasta ayer. He seguido de cerca el trabajo en la Comisión de Régimen Económico y ayer en el Pleno. Y he podido constatar y percibir un cambio en la visión del Partido Social Cristiano. ¿Qué les hizo cambiar de parecer? Digamos, con esas experiencias de los 90 hoy que usted ha citado, ¿qué les hizo cambiar de parecer? ¿Ahora piensa diferente el Partido Social Cristiano, asambleísta Almeida? Bueno, yo milito en el Partido Social Cristiano y específicamente junto al abogado Nebot hace 20 años. Así que le puedo decir que soy parte ya de la historia del partido. Correcto. No nos ha Entonces hecho cambiar, sí debe estar de acuerdo con lo que le estoy diciendo. Totalmente. No nos ha hecho cambiar absolutamente nada.
El Partido Social Cristiano no ha sido gobierno los últimos 30 años. Pero le han acusado de cogobierno. Ah, mi amigo, hay que cogobernar. En el 98 cogobernaban, ¿sí o no? Hay que cogobernar muchas veces para evitar justamente que se den este tipo de situaciones. Pero no ha estado la decisión en el Partido Social Cristiano de tomar las implementaciones del caso para bajar el gasto público. Lo que nos ha llevado, lo que nos ha arrastrado a todo esto es el exceso de gasto. Si usted ve el año 2000, cuando entramos a la dolarización, teníamos un superávit. Luego tuvimos un boom del petróleo, con petróleo arriba de 100, 120 dólares por barril. Eso nos llevó a un superávit. ¿Pero qué pasó? Comenzamos a gastar. Comenzamos a dilapidar, comenzamos a tener más burocracia, y eso no es responsabilidad del Partido Social Cristiano. Entonces, cuando nos toca co-gobernar o co-legislar en beneficio de nuevas leyes, entonces ahí sí se nos acusa. Ahí dice, es que están presentes los social cristianos. Nosotros estamos siempre para dar soluciones. ¿Cogobernaron ustedes con el gobierno del presidente Moreno en un primer momento? No, nosotros jamás, vea usted que nunca hubo ningún funcionario ni amigo del Partido Social Cristiano. ¿Y el gobernador del Guayas? El gobernador del Guayas es amigo del señor vicepresidente de la República. ¿Pero también es cercano al Partido Social Cristiano o no? Bueno, si mañana su hermano, que es su hermano de sangre, es nombrado funcionario público porque tiene amistad con un alto funcionario del gobierno. No es una cuota del Partido Social Cristiano. Para nada. No es una muestra del cogobierno. Para nada, en lo absoluto. Si fuéramos cogobierno, ya hubiera salido. Ahora, hay una lectura... Buena respuesta. ¿Hay una lectura comprensiva o no de parte del gobierno después del mensaje que envía ayer la Asamblea Nacional, legislador? Ustedes rechazan, con lo justo, pero rechazan. El Parlamento ha negado el proyecto y deciden archivarlo. Inmediatamente después, o un par de horas después de lo resuelto por la Asamblea, el presidente dice, perfecto, mañana mismo voy a trabajar para enviarles un nuevo proyecto de ley donde se va a incluir lo tributario y por separado el tema monetario y financiero. ¿Hay una lectura comprensiva de parte del gobierno o no? ¿O insiste en la tosudez? A ver, vi muy atento la cadena del señor presidente de la República el día de anoche. ¿Cuál es la aspiración del Partido Social Cristiano y de este legislador? Es que el gobierno recoja lo bueno que tenía esta ley, porque sí tenía ciertas cosas buenas que las quisieron poner, nosotros llamamos caramelos envenenados, porque atraía, disfrazaba en la ley cosas que eran totalmente perjudiciales. La remisión, por ejemplo, para los créditos educativos. La eliminación del anticipo al impuesto a la renta y algunas otras cosas que eran buenas. Ojalá en esta nueva ley que envíe el gobierno la recoja. Pero vea, lo más importante es que esta vez el presidente de la República y su equipo económico van perdiendo 2-0. Primero tuvieron un decreto 883, que ustedes saben lo que generó guerra entre ecuatorianos, querían eliminar los subsidios sin sociabilizar, sin programarlo, sin tener una estructura económica básica para hacerlo. Ahora mandan este proyecto económico de ley urgente inconstitucional, que eso era lo más grave que tenía el proyecto dentro de su forma administrativa. Ojalá ahora el equipo económico del presidente se sociabilice. Ojalá el presidente le exija a su equipo económico que consensue con todos los sectores del país. Tienen que sentarse en una mesa de diálogo donde el objetivo sea uno solo. El objetivo tiene que ser ampliar la base tributaria. El presidente, eso le iba a decir. El presidente anunció ayer el envío de un proyecto tributario. ¿Ustedes podrían respaldar algún tipo de proyecto tributario o definitivamente van a manejar la tesis del no más impuestos? A ver, no, con impuestos usted no cubre un déficit. Si el impuesto va encaminado a fomentar un sector productivo, lo podemos analizar. No creemos que sea la solución para el país. Nosotros creemos que la base tributaria se puede aumentar creando incentivos productivos, empresariales, económicos, fomentando a las empresas nuevas, ayudando a la inversión nacional y extranjera. Es lo contrario a lo que cree la gente. O sea, el aumento del ICE que se había planteado para algunos ítems, me parece que era en el artículo 50 en el proyecto original, luego en el informe bajó el artículo 46-47, había todo un capítulo respecto del ICE. ¿Ustedes no estarían de acuerdo con el aumento del ICE o sí? En ciertos productos que había puesto el gobierno, no.
Nosotros creemos que el sector productivo empresarial hay que motivarlo para que venda más, para que produzca más, y al sector consumidor hay que aumentarle su capacidad de compra, su capacidad de consumo, para que la economía gire, para que la economía se volatilice. Es la única forma como podemos generar más impuestos. Esa es la forma. Vea usted, te le voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros fuimos con el abogado Nebot parte de un gobierno municipal seccional durante 19 años en la alcaldía de Guayaquil. Jamás subimos los impuestos. Y un presupuesto que creció cuando entramos, lo recibimos en 100 millones de dólares, cuando salimos bordeó a los 800 millones de dólares. Jamás subimos los impuestos en la ciudad de Guayaquil. Y usted me va a decir, ¿y cómo hicieron esto? Hay que generar, hay que hacer que la base tributaria aumente. En Guayaquil la gente con gusto hacía filas para pagar los impuestos. Y usted ve una ciudad que salió adelante con una economía diferente, con un ejemplo para el país. Lo que se necesita entonces es más contribuyentes, y para que haya más contribuyentes se necesita que haya más empleo y más productividad. Así es. Y ¿Cómo hacemos eso entonces? La única forma que haya más empleo es que usted motive al empresario, pues, a que pueda poner un negocio. Pero usted no lo puede cargar de 15, 16 impuestos que hoy por hoy paga alguien. Y la ley de fomento productivo que aprobaron el año pasado, usted no era legislador en ese momento, pero hubo una ley de fomento productivo que aprobaron el año pasado y que supuestamente se vendió como un conjunto de normas para motivar justamente el rol del sector privado, llegar a nuevas inversiones, etcétera. En la práctica esa ley no funciona. En la práctica, o sea, ¿no sirvió la ley de fomento productivo, asambleísta a mi Almeida? concepto no. Dígame usted que ha aumentado el sector productivo, pues. Cuando usted me dice sirvió o no sirvió, yo le digo cuál es el resultado. Es como cuando usted plantea un equipo de fútbol. Cuando usted plantea un equipo de fútbol, usted puede poner 11 mejores jugadores, pero si no los tiene tácticamente bien puestos, no sirve, el equipo pierde. Entonces es lo mismo. Usted tiene que crear políticas productivas, tiene que motivar a que haya una economía que comience a fluir, que la gente pueda poner una empresa, que haya competitividad para que los precios bajen. Es la única forma. Usted ayer en su discurso dijo, legislador, que se oponían a este proyecto de ley que develaba un pacto entre el gobierno y la banca. ¿Cuál es el fondo de ese pacto? Hay un organismo nefasto, y en esto, ya que me trajeron a colación muchos años atrás del Partido Social Cristiano, Fabricio, se lo digo, el Partido Social Cristiano y nosotros siempre hemos dicho, hemos sido coherentes. Un organismo nefasto como el Fondo Monetario Internacional no puede condicionar la economía ecuatoriana. Hoy por hoy tenemos un pacto de la banca y el gobierno que es visible. Esto no es para nadie escondido, que trata el gobierno de cubrir un déficit a través de préstamos condicionados con el Fondo Monetario Internacional, que ¿a dónde nos llevan? A peticiones traumáticas, eliminar subsidios, poner una serie de impuestos, crear una ley impuestera que no nos lleva a nada. ¿Por qué? Porque ellos piensan solamente, a ver, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Y en esto la gente tiene que entenderlo. No es otra cosa que una banca. ¿Y cuál es el negocio de la banca? Dar crédito y cobrar, pues. A la banca no le importa si usted está mal en el colegio, que no le ha podido pagar a sus hijos. La banca le cobra. Y eso es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no sociabiliza. Es el gobierno el llamado a sociabilizar. Es el equipo económico del gobierno el llamado a hacerlo. El presidente de la República, que tanto lo dice en su cadena de radio ayer y que habla todos los días de que está por los más pobres y que está por los ecuatorianos, demuéstrenos que está por el sector productivo, demuéstrenos que el ecuatoriano no es vago. El presidente anoche dijo que lamentaba la decisión de la Asamblea que se decantó por perjudicar a los pobres cuando la ley, por favorecer a los más ricos en desmedro de los pobres cuando la ley favorecía a los pobres. Palabras más, palabras menos utilizadas por el presidente Moreno ayer. Yo dije una frase ayer cuando terminé mi discurso que recoge su comentario. No. La única forma de eliminar a los muchos pobres es que no hayan menos ricos. Eso significa que nosotros tenemos que promover las fuentes de empleo. El ecuatoriano no es vago, al ecuatoriano le gusta trabajar, pero no tiene cómo trabajar. Va, llena carpetas, no hay fuentes de trabajo. Las empresas, por los gastos excesivos, por los impuestos excesivos que le ponen, por la falta de crédito, por la falta de motivación, por la competencia desleal. Esta ley que negaron ayer iba a favorecer a la banca, asambleísta Almeida.
En una gran No a los parte- más pobres, como dijo el en presidente una gran Moreno. parte sí, señor, por supuesto. ¿Por qué? ¿En qué, por ejemplo? Por ejemplo, la ley que teníamos, la ley de la plusvalía era una de ellas, que al final quisieron disfrazarla, que la habían bajado, que el señor presidente de la Comisión de Régimen que la iban a eliminar. Pero ¿qué querían en el fondo? Querían que el banco, que de por sí le quita a usted una propiedad, que se la pide a menos precio para otorgarle un crédito, sea exonerado del impuesto de la plusvalía cuando lo vende, cuando tiene un doble negocio. El negocio de los impuestos que cobra y el negocio de la baja cotización del producto que recibe. Ese es un ejemplo, por ejemplo, ahí sencillo que tenía, que le puedo dar, ¿no? Otra tiene que ver con, por ejemplo, el manejo del Banco Central. Bueno, la regulación del encaje bancario, por supuesto. Quitarle las cadenas, quitarle los seguros, quitarle el control. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Oiga, asambleísta Almeida, si el Ejecutivo en estos días o en estas horas envía por la vía urgente esta nueva reforma tributaria, digo, lo lógico debería ser que otra vez sea enviada, remitida a la Comisión de Régimen Económico, ¿verdad? Eso lo califica el CAL, lo lógico pero sería que sí. que vayan Así ustedes. es, indudablemente. Me olvidaba de algo que es importante. Sí. Me decían, ¿de qué se beneficia la banca? Le pusieron que podían llevarse 2.500 millones de dólares del país, pues de las reservas que tiene todos los bancos, sin pagar impuestos. Eso no podemos hacer en una economía dolarizada donde la liquidez cada día es menor. Tener que prescindir, en vez de motivar que traigan los capitales, estábamos motivando que se los lleven. Oiga, tremendo. legislador. Déjame solamente complementar el tema de la Comisión de Régimen Económico. Usted la semana pasada, usted pidió el cambio de ponente y además pidió que la destitución. Asamblea debería remover al presidente de la Comisión, Daniel Mendoza. ¿Usted va a insistir en eso? A ver, el partido, yo pienso que el señor presidente de la comisión actuó de manera, como voy a poner un término corto, ilegal, nefasto. Nosotros vamos a plantear, estamos estudiando si el articulado, si la ley nos da, para pedir la destitución de la presidencia del señor Mendoza. Dale con tertulia. Yo ayer publicaba en Twitter, porque como el gobierno y su prensa acólita son tan predecibles, ayer publicaba en Twitter, mañana refiriéndome a hoy, en la prensa el análisis no girará en torno a las críticas y observaciones a los más cautos, a lo que los más cautos llamaron mamotreto y los más relajados, o sea usted, un maldito proyecto de ley, sino a que los socialcristianos ahora votan con el correísmo. Yo apostaba a eso y eso está ocurriendo. Y de hecho, la primera en mencionar que hay un pacto social cristiano correísta es la ministra de Gobierno. Hay un pacto entre el socialcristianismo y el correísmo que de paso, digo, para mí no está nada mal porque dentro de una democracia ustedes pueden votar como bien les parezca. Pero hay un pacto, como dice la ministra Romo. Hubo simplemente un acuerdo en beneficio del pueblo ecuatoriano. Y ese acuerdo terminó el día de ayer cuando se votó. El grupo de la bancada correísta tiene su forma de ver la política, su forma de llevar el país, que nosotros en muchísimo, casi decirle en todo, no estamos de acuerdo. El Partido Social Cristiano ha sido coherente y siempre ha tenido su línea. Ese acuerdo, como le digo, terminó el día de ayer cuando terminó la votación. Fue una coincidencia afín. Y como yo siempre lo dije ayer y durante toda la semana en las entrevistas que me han dicho, el fin justifica los medios. Sin los votos de los señores correístas, lamentablemente, el país hoy estuviera incendiado al haber pasado una ley que la querían poner por el Ministerio de la Ley, porque allá apuntaban. Ellos sabían que no tenían los votos. Si usted ve la votación, usted ve que no tuvieron más de 32 votos por esa ley. Hubieron 70 en contra y 31 votos de abstención. ¿No? Y entonces, como yo lo dije en mi discurso, aquí tenemos que ver cuáles son los que van a hacer que el pueblo ecuatoriano sufra. Otra cosa que me llamó la atención del debate de ayer es una asamblea que ha pasado en su gran mayoría o en buena parte hablando de Correa 2 años y medio. Ayer hablaba de las fijaciones y Homero Castañer decía que usted tiene fijaciones con Creo. El señor Homero Castañer, no me dieron el derecho a la réplica como yo hubiera querido decirlo ayer. Creo que mejor. Ahorita. Creo que mejor porque estaba con la cabeza caliente y le hubiera dicho cosas que quizás como caballero no eran las correctas. Pero no tenemos fijación contra Creo. Nosotros simplemente pensamos que la forma como ellos ven la economía, hacia dónde están enfocados,
hacia la banca, no es la que el pueblo necesita. Y nosotros lo hemos demostrado, nosotros hemos sido coherentes, él está equivocado, respeto su opinión y como caballero le puedo decir, gracias a Dios no me dieron la palabra ayer. ¿Creo Cico gobierna con Alianza País y Moreno? En este momento pienso que sí. Sí, yo creo que está a la vista de todos, cosa que nunca ha sido el Partido Social Cristiano. Asambleísta, gracias Muy por el gentil, tiempo. legislador. Muy amable. Muy amable. Muchísimas gracias, a la orden. Gracias. Vicente Almeida, legislador del Partido Social Cristiano, 8:28.